Pero también en Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y dice también: traed ofrenda y venid delante de él. Mire, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Todos estos versículos nos está llamando a honrarlo, pero nos da formas, fíjese, de cómo esa honra puede tener vida, puede ser levantada. Y la manera como la palabra dice, lo expresa, es, bueno, dice: no se presenten solos, con las manos vacías, sino traigan, dice, ofrenda. Expresen de ustedes mismos, de su corazón, y traigan una ofrenda, fíjese bien, al Señor. Entonces es bíblico hacer eso, venir a la casa del Señor y venir no con las manos vacías, sino mostrar ese aprecio, mostrar ese respeto. Y lo hacemos, de hecho, sé perfectamente que hacemos todo un esfuerzo para apartar esa ofrenda, pero poderla santificar y poderla presentar delante de nuestro Dios. Eso, repito, es una forma en la que lo hacemos. Entonces honramos el nombre de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento habían formas distintas, diferentes, que el pueblo aprendió de cómo honrar al Señor. También otra forma que entendemos es bajo la vía de la honra. Dice la palabra del Señor: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Todo esto, mire, en el Antiguo Testamento era toda una algarabía en los días de fiesta, porque todo mundo venía de todos los lugares entendidos de la honra del Señor, a presentarse delante de Él. Y todos venían con las primicias, con los primeros frutos de la tierra, pero también con los primogénitos cuando se trataba de los animales. Dice la palabra: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, los machos serán de Jehová. Entonces todo mundo se movilizaba, ¿verdad? Todo ese pueblo que había aprendido la ley, había aprendido a honrar el nombre de nuestro Dios, hacía todo un movimiento, y todo por presentarse, fíjese, delante del Señor, u honrarlo. Ahora, mire, el Señor espera de cada uno de nosotros lo honremos. Espera que cada uno de nosotros manifestemos todo ese reconocimiento de aprecio, de estima, de respeto a su dignidad. A lo mejor hayan algunas personas que no entiendan, ¿verdad? Todo esto. O algunos digan: no, ¿verdad? Lo que están haciendo es bolsearte. Dicen: te están bolseando. No estamos bolseando a nadie, sino es una manera de expresar que tenemos a un Dios vivo, y a un Dios poderoso, y a un Dios maravilloso, y a un Dios capaz de hacer grandes cosas sobre la vida de aquellos que lo honran. Amén. Eso es algo importantísimo que nosotros debemos captar, debemos entender. Mire, cuando alguien está lleno de gratitud hacia alguien, le sobran las maneras o los deseos de honrarlo, de demostrarle a aquella persona del cual ha recibido algún tipo de beneficio, que sepa con sus demostraciones de aprecio, respeto, que es una persona que significa mucho. ¿No es verdad? Cuando usted estima a alguien y reconoce de él todos sus favores, usted busca cómo
atraer, cómo demostrarle lo agradecido, cómo demostrarle lo satisfecho que está en su corazón de la relación que tiene con esa persona o cosa semejante. Mire, yo quiero llevarlo en esta tarde a que podamos recordar una demostración de aprecio, de estima, de una demostración que reflejaba el valor que tenía para ellos, de unos hombres que honraron la vida de otro hombre, pero que al honrarlo, mire, vamos a quedar impactados de cómo se les ocurrió a ellos, en el ánimo de demostrarle a aquel hombre que les había ayudado, aquel personaje que los había sacado adelante, que él percibiera que ellos tenían alto respeto y que había en su corazón un deseo de demostrarle a ese hombre que tenía mucho valor. Quiero llevarlos en esta tarde a recordar un evento, un proceso, un espacio de la palabra, donde vamos a recordar al rey David. ¿Cuántos recuerdan a David? Todos recordamos a David. Pero también escuchamos de David, fíjese, y sabemos que Dios eligió a David para que fuera rey de Israel. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Cuántos saben que Dios eligió a David para que fuera rey de Israel? ¿Se recuerdan que llegó el profeta Samuel y comenzaron el papá de David a sacarle a todos sus hermanos y le decían: no es este, no es este, no es este? Pero cuando fueron a llamar a aquel pastor de ovejas, que era en ese momento David, un joven, inmediatamente lo vio, dijo: ese es el escogido, ese es el ungido de Dios. Y pues en el momento lo ungió como rey. Pero fíjese que aun cuando lo había ungido como rey, dice que desde el momento que fue ungido hasta el día, fíjese que abiertamente fue reconocido por el pueblo de Israel como el rey de Israel, dice que pasó todo un espacio de tiempo, todo un proceso. Recuérdense que David mató al gigante Goliat, y cuando retornó de esa guerra y el pueblo celebraba, dice la palabra del Señor que todo mundo elogiaba a David, pero no a Saúl. Y comenzó, fíjese, toda una persecución del rey Saúl hacia David. Todos sabemos esa parte. Pues entre tanto David huía de Saúl. La palabra va pormenorizando todas las cosas que se dieron, pero nos va llevando exactamente al proceso en el cual el reinado de Saúl va a finalizar e inmediatamente va a surgir el reinado de David. En ese proceso de trance, fíjese, de un reinado a otro, dice la palabra que David se comienza a hacer de su ejército. Solo que ese ejército fue un grupo de personas bien particulares que comenzaron a rodear la vida de David. Y si usted lee en 1 Samuel 22:2, usted va a leer lo siguiente, que es bastante curioso y bastante llamativo. Esta palabra incluso yo la tengo subrayada porque es lindísima, porque ahí está describiendo quiénes eran las personas que se comenzaron a unir, fíjese, y a componer lo que sería
el ejército de David. Y dice la palabra de Dios, y se juntaron con él, y Samuel 22:2, y se juntaron con él todos los afligidos, mire, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban, dice, en amargura de espíritu. Mire cómo estaban estos hombres. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Estos eran los hombres que comenzaron a formar parte del ejército de David. Fíjese, dice que no eran personas en este momento diestras para la batalla, sino, no, ellos se unieron a David, pero ellos mismos, dice que eran personas afligidas, personas endeudadas, y personas, dice, que estaban en amargura de espíritu, en amargura de corazón. Pero en ese proceso, fíjese bien, de constituir y levantar el ejército de David, poco a poco estos hombres, fíjese, fueron siendo diestros para la batalla. Y cuando nosotros leemos allá en Primera Crónicas, capítulo 11, versículo 10, ahí vamos a encontrar el detalle, pero ya no en una descripción como esta de estos hombres, sino, dice la palabra de Dios, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Fíjese bien, esos hombres se habían convertido en los valientes de David. Fíjese usted en los valientes de David, en aquellos soldados, ¿verdad?, ágiles, valerosos para la batalla, que se fueron transformando, ¿verdad?, en todo el proceso, hasta que se convirtieron en las personas más cercanas como militares de el rey David. Y dice la palabra lo siguiente, mire, en Primera Crónicas 11:10, y este es el número de los valientes de David. Tuvo a Jasobeam, hijo de Admoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. De alguna manera, para hacer referencia a el valor que estos hombres habían adquirido, se comienza a describir cuáles fueron sus hazañas, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron las conquistas. Entonces dice el versículo 12, tras de este estaba, dice, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. En medio de todo ese grupo de soldados, dice que hubieron 3 que se destacaron más que otros. Con este estuvo, dice, con David en Pasdamín, estando ahí junto en batalla a los filisteos. Y había una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. Dice la palabra en Primera Crónicas 11:16, David, dice, estaba en la fortaleza, y había entonces guarniciones de los filisteos en Belén. David, dice, deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron, dice, por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios
de hacer esto? ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hizo aquellos 3 valientes. Esta fue una acción que surgió de estos hombres ante el aprecio, ante toda la estima que tenían estos soldados hacia su jefe, que era David. Y dice que los filisteos habían tomado Jerusalén y la tenían, dice, sitiada. Y David estaba fuera, dice, en una guarnición. Cuando de repente, dice que a David le pasa un deseo por su corazón. Y David expresa así, no calculadamente, sino en la expresión momentánea de algo. David dice: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Solamente eso dijo. Pero dice que lo dijo con vehemencia. Y yo buscaba la palabra vehemencia, y vehemencia es expresar algo con toda la pasión, con todo el sentimiento. Entonces él estaba recordando uno de los pozos y dice: mire, ¿quién me diera de beber del pozo del agua de Belén? Yo recuerdo que cuando fui por primera vez allá a Estados Unidos, me recogió mi tía y me llevó a un restaurante. En ese restaurante era un restaurante de cubanos, pero allí habían unos salvadoreños. Y ellos comenzaron a platicar y dice: ¿ustedes son salvadoreños? Dice: sí, nosotros somos salvadoreños. Dice él: yo soy salvadoreño. Entonces nos vio el pasaporte. Dice: préstenme el pasaporte. Y comenzó a verlo y dice: ay. Decía: pero ¿cómo anhelaría estar en mi ciudad? Dice: ¿cómo anhelaría tener mi pasaporte y poder irme? Es la nostalgia que viven aquellos que no pueden viajar. Y cuando pensé en esto, algo semejante. David tenía tanto amor por el lugar en el que se convirtió como la fortaleza de David. Pero él estaba fuera de esa ciudad y de ese lugar. Y de repente le nació en su corazón decir: ay, dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Y solo eso dijo. Y dice que 3, fíjese, 3 de los soldados oyeron, escucharon. Y aquellos hombres, sin decirle absolutamente nada a nadie, dice que se fueron al campamento donde estaban los filisteos, fíjese bien, y como era de noche, dice que irrumpieron por el campamento. Y el propósito de irrumpir sobre el campamento era única y exclusivamente, fíjese, era a tomar en un recipiente. Ahora dice que sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. Pero dice que cuando la trajeron, dice que David no la quiso beber. Y no la quiso beber porque él se percibió demasiado honrado. Y él dijo: ¿cómo estos hombres han sido capaces de ir al campamento enemigo, arriesgar sus vidas de la forma en que lo hicieron, única y exclusivamente para traerme el agua de mi deseo? Fíjese usted, fue una cosa así bien admirable, al grado
que oiga lo que dice, sino que derramó para Judá y dijo: guárdeme mi Dios, dijo David, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? No se sintió digno. Dice, y no la quiso beber. Era un agua tan valiosa, porque ahí estaba, fíjese, todo el esfuerzo, todo el valor que estos hombres habían puesto única y exclusivamente para satisfacer un deseo que había en el corazón de David. Imagínese usted qué cosa más linda, qué cosa más admirable. Entonces es obvio que por toda la gratitud que había de estas personas, porque venían de todo un proceso de restauración, ellos reconocían a su líder. Y ellos cuando escucharon y vieron la oportunidad de honrar la vida de David, no les importó que el deseo de David fuera simple y únicamente agua del pozo de Belén. Ellos se fueron al campamento enemigo, tomaron todos los riesgos del caso, fíjese bien, y de manera sorpresiva llegan donde David y le dicen: David, ¿sabes qué? Aquí está. Y él se quedó, me imagino, ¿pero qué es esto? Es el agua del pozo. Dice, pero ¿cómo lo hicieron por mí? ¿Cómo es posible que lo hayan hecho? Pero mire, cuando hay gratitud en el corazón, sobra el deseo de demostrar el aprecio hacia aquel que nos ha hecho bien. ¿No es verdad? El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. En su muerte el Señor quitó de cada uno de nosotros esa sentencia de muerte que había por nuestro estado pecaminoso. Y hermano, todo cristiano debe cultivar una fuerte gratitud al Señor y definir para sí mismo hasta dónde cada uno estaríamos dispuestos a sacrificarnos con tal de demostrarle al Señor toda la estima que Él tiene en nosotros. Amén. Mire, cuando el apóstol Pablo supo su misión, que su misión era llegar hasta Jerusalén, dice que las profecías en torno a su viaje a Jerusalén le decían que él iba a sufrir mucho. Y oiga lo que Pablo respondió, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y apartándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió lo siguiente, dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice Pablo. Por eso, conociendo de alguna manera la forma como las personas que han amado al Señor han hecho esfuerzos tan admirables, yo quiero preguntar en esta tarde: ¿hasta dónde estaríamos cada uno de nosotros dispuestos a honrar el nombre del Señor? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos? ¿Qué sería aquello que usted, fíjese bien,
estaría dispuesto a hacer con tal de decirle al Señor: ¿sabes qué? Significas mucho para mí. ¿Sabes qué, Señor? Eres alguien tan especial. Estoy altamente agradecido contigo, Señor. ¿Qué cosas haríamos? ¿Qué cosas estaríamos nosotros dispuestos a hacer? Todo lo que estamos moviendo en este 1 de enero es precisamente eso. Cada vez que nos ponen un reto, cada vez que nos ponen un desafío hacia algo, medimos nuestro nivel de honra. ¿Hasta dónde estamos dispuestos, hermanos, a honrar el nombre de nuestro Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos día con día por tal de que el corazón de nuestro Dios esté contento, esté alegre? Con tal de que nuestro Dios sepa que tiene hijos que le honran, que tiene hijos que están dispuestos a manifestar todo el respeto, toda la estima, todo el aprecio que tenemos por el Señor. Amén. Imagínese usted a David. Estos hombres, estos fieles de David, fueron, se arriesgaron y dicen: aquí está, Señor. Pablo decía: ¿saben qué? No importa que vaya a Jerusalén, estoy dispuesto incluso a morir por causa de Jesús. Esto, hermanos, es poco, de alguna manera, aunque sé que para muchos representa bastante el hecho de poder venir, traer una ofrenda, pero es parte de la honra que tenemos que desarrollar a nuestro Señor. Nuestro Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Hoy en esta tarde venimos no solo, sino traemos una ofrenda. Traemos nuestras primicias al Señor y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Honramos el nombre de nuestro Dios porque sabemos, fíjese, quién es el Señor para nosotros. Si yo preguntara: hermano, ¿qué ha hecho el Señor por usted? ¿Qué me diría usted? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Mi hermana dice: muchas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Muchas cosas. Creo es una convocatoria la que tenemos del Señor, como lo he dicho todos los primeros, y hoy vamos a honrar. Yo quiero que usted se ponga de pie. Vamos a